Antes de nada quisiera agradecer al Banco Santander y a Hackworld por la organización de este evento. Muchas gracias y por la posibilidad de poder hacer esta ponencia. Yo creo que vamos a hablar hoy, sobre todo en la primera parte, de una de las grandes áreas de conocimiento en las que todavía tenemos muchas preguntas, ¿no? Yo creo que el cerebro es una de ellas, otra podría ser el universo y otra la mecánica cuántica, en mi opinión, ¿no? Seguro que hay más áreas de conocimiento, pero por ejemplo en esas tres áreas tenemos desde luego muchas preguntas, alguna hipótesis y muy pocas certezas. Por eso sí que os quiero pedir que de cualquier cosa que os pueda hablar yo aquí dudéis. Siempre hay que dudar de todo lo que nos cuenten. Cuando hablamos del cerebro, pues yo creo que con más razón hay que dudar. ¿Os gusta? ¿Sí? ¿No? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? He visto por aquí alguna cara de... ¿No? Realmente yo la primera vez que vi esto puse la misma cara y dije, esto es extraordinario, desde luego, porque esto no es ordinario en absoluto. Yo conocí a esta chica, que me parece una gran artista, gracias a mi mujer, que me dijo, bueno, pues es que tienes que ver cómo es increíble, es alucinante, qué pasada, qué artista. Y dije, ¿te gusta? Y me dijo, pues no lo sé, pero no puedo dejar de verlo, ¿no? Muchas veces cuando vemos algunos tipos de estímulos, podemos sacar de, ¿nos gusta? Pues no tenemos muy claro si nos gusta, si no nos gusta. Es más, podemos decir que sí que nos gusta sin que nos guste para ser aceptados socialmente y todo lo contrario, ¿no? Podemos decir que somos unos rockeros y que nos canta Bruce Springsteen el rock y luego cuando estamos en el atasco de las 6 y entramos en soledad, ponemos malamente y vamos dándolo todo cuando nadie los ve, ¿no? Puede ocurrir. Entonces, realmente a veces existen algunos estímulos pues, que es difícil de saber si nos gustan o no. ¿Este os gusta? ¿Nos gusta? Este sí, ¿no? Este ya sí que parece que gusta más, ¿no? Bueno, pues estas preguntas sobre si algo es un estímulo de ese estilo nos gusta o no nos gusta, pues también se lo hicieron unos investigadores de una universidad americana, en la cual pues dijeron, oye, ¿y estas canciones que vamos a sacar al mercado, les gustará en el futuro al público objetivo? ¿Lo comprarán? ¿Serán populares? E hicieron una investigación que fue publicada en una revista pues, de mucho impacto, y en esta investigación, utilizando una técnica de neuromarketing, en concreto la resonancia magnética funcional por imagen, lo que hicieron fue meter a una serie de adolescentes a una maquinita en la cual pues, iban a ver sus respuestas cerebrales y con esas respuestas cerebrales iban a observar si podían medir el futuro éxito de la canción, ¿no? Las canciones que ponían. Todas las canciones eran canciones que eran desconocidas. Por ejemplo, fue una de las que se pusieron. One Republic, en su primer disco, su primer single, pusieron esta canción. Y los resultados fueron pues, realmente muy significativos. Porque a la par que les metían en la maquinita cuando salían, les hacían unas preguntas, les pedían su opinión subjetiva. Y les decían, ¿os gusta esto o no os gusta? Pues en los resultados con respecto a la opinión subjetiva no hubo ningún tipo de coincidencia. La gente salía, llegaba a unas conclusiones de si algo gustaba o no gustaba, pero cuando se le preguntaba respondían cosas pues, que no coincidían con la realidad. Pero observando la respuesta cerebral sí que hubo una predicción total de las futuras ventas y la popularidad de las canciones, ¿no? En concreto, ¿qué ocurría? Pues que cuando la observaban los adolescentes, bueno, el cerebro prácticamente les explotaba, ¿no? Se encendían, se oxigenaban algunas zonas que eran totalmente responsables pues, de las emociones y de emociones positivas y demás. ¿Y qué ocurrió con esta canción? Pues que fue durante un montón de semanas, 7 u 8 en casi todo el mundo, pues número 1 en Billboard, en algunos países 13 semanas y prácticamente casi todos estuvo entre las 3 primeras. Entonces, esa medición de respuesta cerebral sí que nos dijo sí, lo que iba a ocurrir en el futuro a nivel de ventas y a nivel de popularidad. ¿Qué es lo que pasa con el consumidor? Pues ocurre que nos liamos, que a veces tenemos un lío y que no sabemos opinar sobre las cosas. Entonces, cuesta mucho decir y verbalizar si algo no nos gusta o no nos gusta. Pero ¿os imagináis saber lo que siente el consumidor? La neurociencia aplicada a la empresa o neuromarketing, y a partir de ahora pues, va a estar muy presente en la empresa y en la gestión en general. Bueno, desde tiempos inmemoriales hemos estado preguntándonos pues, qué quieren otras personas, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, ¿no? Hemos inventado aparatos, como este aparato de Doc Brown con Marty McFly en Regreso al Futuro, cuando se conocen, que Doc Brown le pone una ventosa en la frente a Marty McFly y le dice, no me digas nada, quiero saber, voy a adivinar quién eres, voy a adivinar lo que piensas. Parece ser que no funcionaba la maquinita, es difícil, ¿no? Este tipo de
de aparatos. Hemos ideado métodos, hemos ideado test, todo tipo de estrategias para ver qué piensa la gente. ¿Y qué ocurre? Pues que quizás el problema que hemos tenido es que no hemos sabido identificar cuál es el verdadero idioma del cerebro, cuál es la manera que tenemos de predecir el comportamiento de las personas. Y puede ser que más que lo que piensa la gente sea lo que las personas sienten, ¿no? Ahora vamos a entrar en ello. Vamos a comenzar con algunos de los descubrimientos que comentaba antes que se han producido con la investigación del cerebro últimamente. Este es uno que realmente es llamativo. El 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Es decir, que solamente tenemos un 5% de decisiones conscientes en nuestra vida. ¿Esto qué significa? Pues que estamos funcionando todo el rato de una manera que prácticamente no nos enteramos de lo que estamos haciendo. No nos enteramos conscientemente, nuestro cuerpo sí, pero conscientemente nosotros no lo sabemos. Y además se ha descubierto también que el inconsciente está muy relacionado con las emociones. El inconsciente, la memoria y las emociones están muy unidos y muy relacionados. Yo quería hacer con vosotros, voy a plantearos durante la charla unos cuantos ejercicios, y este es uno de ellos. Quería preguntaros si sabéis dónde estabais, por ejemplo, el 11 de julio del año pasado. ¿Sabéis dónde estabais? ¿Qué estabais haciendo? ¿Sí? ¿Difícil concretar y decir más o menos en esa fecha, en esa época? Ya el año pasado es difícil. El otro día pues dije así una fecha al azar y vamos, me lo dijeron con pelos y señales. ¿Qué ocurría? Que era el cumple del novio de una chica y entonces se lo sabía perfecto, ¿no? Si retrocedemos 5 años, 2015 ya ni os cuento, ¿no? Y si retrocedemos 10, pues a saber, ¿no? Lo que estábamos haciendo hace 10 años, el 11 de julio, ¿verdad? El balón para Iniesta, Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar, Torres descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta. Ahora sí que sabemos, ¿no? Cuando podemos observar que cuando un suceso, una situación, tiene un fuerte componente emocional, que sea positivo o negativo, pues se nos queda grabado y desde luego podemos recuperar a nivel inconsciente esas sensaciones, esas emociones, pues de una manera pues, muy directa. Bueno, ¿qué más descubrimientos hemos tenido sobre el cerebro? Uno que es muy llamativo es que somos capaces de procesar, de sentir en cada segundo 11 millones de bits. Esto es una auténtica barbaridad. Podemos ir por la calle, podemos ir agarrando la mano a un hijo, el otro estamos avisando que cuidado con la carretera, pasa un coche y nos pita, le vemos, estamos esquivando una caca del suelo, una tienda me está diciendo que compre y alguien por el micrófono me dice que afila cuchillos. Y lo percibo todo. Somos capaces de percibir absolutamente todo eso. Pero claro, ¿y a nivel consciente? A nivel consciente, ¿cuánto somos capaces de percibir por segundo? Pues solamente 50 bits, fijaos la diferencia. Es decir, estamos comparando 11 millones de bits de percepción contra 50 bits de consciencia en cada uno de los segundos. Esto ya nos va dando una pista de cómo funcionamos. Lógicamente, toda esa información que estamos recibiendo, de alguna manera la vamos a utilizar. Porque si, desde luego, no la fuésemos a utilizar, la evolución nos habría quitado esa capacidad de percibir tanto. Así que algún sistema, tenemos por ahí, que luego hablaremos de ellos, que nos hace poder tomar decisiones basándonos en datos y en información a nivel inconsciente. Bueno, nuestro cerebro consta de 86.000 millones de neuronas, que su función básica es recibir información y transmitirla a la siguiente neurona. Cada neurona está conectada mediante sinapsis con más de 1000 neuronas. Esto que nos lleva a que en un centímetro cuadrado de nuestro cerebro haya 1000 millones de conexiones entre neuronas. Fijaos de qué números estamos hablando, es tremendo, ¿no? Es decir, que por ejemplo hay muchas más sinapsis en nuestro cerebro que estrellas en la galaxia. De hecho, se calcula que en una galaxia más o menos normal, mediana, intermedia, haya 100.000 millones de estrellas y casi tenemos las mismas neuronas que estrellas en una galaxia normal. Esto es algo tremendo, no quiero extenderme mucho en cuanto al cerebro porque, bueno, pues sí que vamos a hablar de que el cerebro funciona por sistemas que están compitiendo continuamente por captar nuestra atención, un sistema visual, un sistema auditivo, que está especializado por áreas y, bueno, que
En definitiva, como hemos dicho al principio, pues es un sistema complejo, el cual es maravilloso y nos fascina su estudio. Por ello, hay que tener mucho cuidado con las teorías simplistas, ¿no? Yo veo frecuentemente este tipo de teorías del cerebro triuno y demás, ¿no? De las cuales, pues bueno, están a nivel de gestión, de comportamiento, de educación, se habla mucho de los distintos cerebros, el reptiliano, el mamífero, el límbico. Bueno, esta coexistencia de que esto lo ha hecho mi cerebro reptil, pero el mamífero está diciendo que no sé cuál, lo único que nos puede llevar es a un trastorno de personalidad realmente, cuando observamos pues que ya hace 15 años esto pues ha sido refutado y que bueno, que no es así, ¿no? Existen además multitud de papers que así lo defienden, que esto no funciona de esta manera. Otra de mis teorías simplistas favoritas es el botón de compra. Imaginaos que en centímetros de cuadrado hay 1000 millones de conexiones entre neuronas. Si ya nos vamos a todo el cerebro, ya se me van las matemáticas con eso, y resulta que hay un sitio determinado que yo toco esta neurona, ¡plax!, y te obligo a que compres, ¿no? Es algo también maravilloso y es una ciencia ficción tremenda, ¿no? Pero bueno, como veis, existe. Y he puesto este ejemplo aquí para que veamos que realmente nos gustan las teorías simplistas. Esto es un recorte del año 2015, aquí no se lee muy bien, que dice que ha mejorado la situación pues, mucho en los últimos años y que actualmente solamente 1 de cada 4 españoles opina que es la Tierra la que está quieta y que el Sol gira alrededor de nosotros. O sea que en esta sala tenemos unas cuantas decenas de personas, por estadística, en teoría, que deberían de opinar esto. Pero fijaos que estamos hablando. Nos encantan las teorías simplistas, nos encanta simplificarlo todo. Así que bueno, si nos ponemos a definir el cerebro, yo ¿qué utilizaría? Pues utilizaría esta definición, por la que sé que no pasaré la historia, desde luego, pero me parece que es bastante concreta, que es: el cerebro sirve para tomar decisiones. Es un aparato de toma de decisiones principalmente, y que es muy vago. Es vago por naturaleza. ¿Por qué es vago por naturaleza? Porque el cerebro está consumiendo más del 20% de la energía de nuestro cuerpo. Tiene un peso muy reducido, un 2%, pero consume muchísimo. Y además, su objetivo principal es no morirse, es no sobrevivir, es procurar que no nos pase nada. Así que si gasta mucho y quiere sobrevivir, pues es normal que sea vago. Y como segundo objetivo, después de sobrevivir, es transmitir el código genético. Por eso hay ciertos estímulos, como los estímulos sexuales, que nos suelen llamar mucho la atención. Sé que no es tan glamuroso como transmitir el código genético como eso, pero al final es la realidad, ¿no? Esos son los dos objetivos que tiene nuestro cerebro. Existen multitud de sesgos cognitivos. Es algo que en marketing pues, ya solemos aplicar de una manera muy frecuente, ¿no? Valorar algo más si escasea. Si parece que podemos perderlo, lo valoramos más. Esto, por ejemplo, he puesto esta imagen porque a mí me ha ocurrido en este sentido alguna batalla graciosa. Por ejemplo, pues levantarme a las 3 de la madrugada porque tengo mucho estrés y digo, madre mía, voy a coger un hotel perdido por ahí en la sierra de no sé dónde para ir allí, descansar y no hacer nada. Y a las 3 de la mañana meterme y estoy viendo ese hotel y resulta que me pone: ahora mismo hay 7 personas mirando este mismo hotel. Y dices, ahora mismo no hay 7 personas despiertas en el país. Así que no puede ser, ¿no? Bueno, a veces les pillamos con estas cosas, pero nos encanta decir que me lo quitan, quiero coger otro hotel. Y luego tenemos el sesgo del status quo, que desde luego es puramente como nuestro cerebro, ¿no? No nos gusta cambiar. Nuestro cerebro dice, virgencita, que me quede como estoy, quiero seguir igual, ¿no? La opción de riesgo reducido, la opción de que si cambiamos a ver si va a venir algo peor, pues le encanta a nuestro cerebro, ¿no? Porque nuestro cerebro ya está acostumbrado a las cosas, incluso aunque lo critique, diga, es que esto no está del todo bien, pero cambiar, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues estos son algunos heurísticos que tenemos y que nos solemos sentir. Bueno, ¿cómo podemos vivir de esta manera? ¿No? Decimos, resulta que tomamos decisiones. El 95% es a nivel inconsciente. Tenemos sesgos heurísticos en los cuales decidimos por cualquier cosa sin tener en cuenta un montón de información que prescindimos de ella. Bueno, pues según Gazzaniga, tenemos un sistema en el cerebro, uno de tantos de los que hablaba antes, que se llama el sistema intérprete. Y este sistema se encarga de buscar explicación a las cosas que hacemos. Y en ese sentido os quería proponer un experimento simple y absurdo, pero bastante significativo, también propuesto por Gazzaniga. Y el experimento consiste en lo siguiente. Vamos a estirar las manos con los 2 dedos, así, y vamos a tocarnos la nariz. Así. Tocamos la nariz. Y yo os quiero preguntar una cosa. Cuando nos tocamos la nariz, el
el roce de la nariz con el dedo con la nariz, es al mismo momento, claro, ¿no? Lo estamos sintiendo y decimos, toco la nariz y digo dedo, nariz, dedo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué ocurre? La neurona sensitiva que está en la nariz está muy cerca del centro de proceso de este estímulo en el cerebro, ¿no? Y la neurona sensitiva que está en el dedo tiene que recorrer prácticamente 1 metro hasta llegar aquí. Esto, según Gazzaniga, es casi medio segundo. Medio segundo lo podemos percibir tranquilamente. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema intérprete sabe que vamos a hacer eso y está diciendo, ojo, que se va a tocar la nariz y ya sé que va a llegar antes la nariz que el dedo, pero vamos a preparar esta información y vamos a presentárnosla en común y conjunto para que no digan, pues es que me llega antes la nariz que el dedo y eso sería un desfase que nuestro cerebro lo vería como algo extraño, ¿no? Entonces, agrupa la información y busca la explicación. Esto se produce al mismo tiempo ya. Bueno. ¿Y qué pasa cuando no entendemos nada de lo que ocurre? Pues yo, por ejemplo, estas mesas, a mí no sé cuántos años de mi vida me han quitado ya, pero me parece que bastantes. Les preguntaría, a ver, estas mesas, las mesas de SEPA, ¿cuál de las dos es más grande? Son iguales, Dios mío, aquí algún cerebro privilegiado. Yo las veo, yo la veo y digo, yo es que las veo así, digo, la de la izquierda es mucho más grande que la de la derecha, tal y como yo lo veo, ¿no? Mi sistema intérprete debe estar un poco roto. La veo así y ¿qué ocurre? Que son iguales, efectivamente, ¿no? Aunque parezca que la de la izquierda es más grande que la otra. Yo estoy estando con la regla midiendo y digo, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, veo que por ahí no se consume suficiente energía. Pero, bueno, vamos a hacer otro experimento de neurociencia y en este experimento voy a hacer lo siguiente. Tengo este pañuelito maravilloso que lo voy a meter aquí en mi mano izquierda. El pañuelo tiene que estar bien apretadito. Aquí. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3, ya soplaron. Y el pañuelo ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que algunos de vosotros estarán diciendo, madre mía, que me hago más malo. Sí, tiene razón, esto no es lo mío. Pero seguro que alguien le ha sorprendido, ¿verdad? Y está diciendo, ¿dónde está el pañuelo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Bueno, pues cuando no sabemos lo que ocurre, no encontramos explicación a las cosas que pasan, pues eso nos fascina, ¿no? La magia en ese sentido nos fascina. Y dice, ¿pero cómo lo ha hecho? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué es eso? ¿No? Como ya, digo, los magos de verdad, ¿no? Como yo, desde luego. Y podríamos decir de modo jocoso que es que los magos ponen en peligro nuestra vida, ¿no? Nos hace pensar en exceso y decir, pero ¿cómo este hombre ha podido, este hombre no yo, otro, de verdad, cómo ha podido hacer que desaparezca no sé qué o que aparezca no sé cuál, ¿no? Bueno, a veces nuestro sistema intérprete pues, no es capaz de explicar cosas y eso. Bueno, vamos a pasar a hablar de la toma de decisiones con estos conceptos que hemos estado observando. Se calcula que tomamos unas 35.000 decisiones cada día, fijaos, 35.000 decisiones. Yo estoy todo el rato decidiendo si paseo para allí, si paseo para aquí, si cojo esto, si no lo hago. Todas esas decisiones son a nivel inconsciente. Cuidado al echar este pie, no sea que como eres un poco torpe te caigas. Todo, decisiones, que si la luz, el calor, etc. Todo el rato estamos tomando decisiones. ¿Y qué manera tenemos de tomar decisiones? Pues tenemos básicamente dos sistemas. Uno que se llama el sistema rápido, que consiste en lo siguiente. Un estímulo llega a nuestro sistema límbico, al cerebro, en concreto a la amígdala, y la amígdala percibe peligro para nuestra vida. ¿No? Vamos andando por el campo, por un caminito, y de repente notamos ahí un ruido en el suelo de algo que se arrastra. ¿Y qué ocurre? Que la amígdala directamente manda a las neuronas motoras moverse y pegar un salto y decir, bueno, decir nada, porque no dice nada. Pega un salto y sale corriendo. No pasa por el córtex prefrontal. ¿Por qué? Porque puede poner en peligro nuestra vida. Es una respuesta totalmente evolutiva. Estas son las emociones primarias que hablaba Damasio o el sistema rápido que comenta Kahneman, ¿no? También existe otra manera de actuar rápido, que es cuando el cerebelo, cuando llevamos 10.000 horas de práctica en algo, el cerebelo lo que puede hacer es mandar directamente una señal al músculo, sin que pase por el córtex prefrontal tampoco, ¿no? Si yo, por ejemplo, jugase contra Rafa Nadal un partido de tenis, yo que me encanta el tenis, pero soy bastante malo, ¿qué haría? Pues intento hacer una dejada, cambiaría la empuñadura, echaría la raqueta atrás de una manera determinada, y Rafa Nadal no lo pensaría. ¿Qué ocurriría? Que es que desde lejos, con sus muchísimas más de 10.000 horas de práctica,
se pondría a correr hacia la red diciendo esto es una dejada claramente, ¿no? Este tipo de sistema que hace, pues hace que reaccionemos por la experiencia, hace que un piloto, cuando se produce un problema en el aire, no vuelva al aeropuerto de Nueva York, sino que diga, vamos a aterrizar en el río Hudson. Pero es que además no lo dice, directo, actúo. ¿Por qué? Pues por esta experiencia que hace que directamente seamos capaces de funcionar sin que pase por el córtex prefrontal. Y luego tenemos el sistema lento. Con este sistema lento, el estímulo llega al sistema límbico, responsable de decir, a ver, si te vas a morir, parece que no pasa nada, no hay ningún problema, venga, pues vamos al córtex prefrontal y empezamos el proceso de asimilación de ese estímulo, ¿vale? La inmensa mayoría de la toma de decisiones se hace con este sistema lento. Bueno, el sistema lento, ¿cómo funciona? Pues básicamente estaría en 4 fases. Las 2 primeras fases son el procesamiento del estímulo, llega el estímulo, el cuerpo lo procesa, y el significado y valor emocional que se le aplica a ese estímulo. Es decir, el estímulo que ha llegado, yo le asigno un valor emocional determinado, y muchas veces aquí, en esta fase que es inconsciente, que no me entero de ella, de aquí, ya, pues, prácticamente muchas veces sale una decisión final en cuanto a lo que vamos a hacer. Luego tenemos una tercera fase, que es la fase consciente, la fase de análisis, la racional. Esta fase, ¿para qué nos sirve? Pues la mayoría de las veces para racionalizar, para excusar nuestro comportamiento y nuestra decisión. Es que me lo tengo que comprar. Si es que la casa cuesta menos de $500.000 euros. Dices, sí, cuesta 499.999. Es menos, no está el 5. De cualquier razón, si no está el sistema intérprete, ya veis, para decir, es que hay que buscar una razón, ¿no? Aquí tenemos la parte de más cognitiva, más racional, que entra en funcionamiento. Y luego tenemos la actuación, la cuarta, ¿no? La actuación es lo que vemos, es lo observable. Ha ido y se ha comprado la casa. Mira, pues ya está, ¿no? Esto se ve desde fuera. Este sistema de aquí podríamos entrar en profundidad y bueno, y sí me gustaría explicar un poco cómo funciona, basándonos en Damasio. Pero antes de pasar a comentar lo que expone Antonio Damasio, me gustaría hacer un ejercicio sobre qué casa de las siguientes os gusta más. Os voy a pedir que, a ser posible, cerréis los ojos para el texto que os voy a leer, para que podáis visualizar mejor las distintas casas. Y este es un ejercicio propuesto por el experto en PNL Javier Gil, de la Universidad de Vigo, y quería proponeros que os imaginéis que queréis adquirir una casa. Y os encontráis con las siguientes 3 descripciones. ¿Cuál elegiríais? La primera es pintoresca y posee unas espléndidas vistas. En el exterior podréis ver que tiene un jardín muy cuidado y colorido, con árboles, césped y arbustos con variados tonos de verde. La casa es luminosa y acogedora. Toda ella tiene un brillo muy especial. Al ser muy soleada, tiene un gasto en calefacción prácticamente nulo. Esta es la primera casa. Vamos a por la casa número 2. La casa número 2 es agradable y silenciosa. Está situada en una zona alejada del tráfico y del ruido. Su distribución es única. Está diseñada como si fuera una orquesta bien afinada. El jardín y las zonas exteriores hablan por sí mismas. Su precio está en sintonía con su magnífica calidad de construcción. Vamos a por la tercera casa. La tercera casa ha sido edificada por una empresa con una sólida reputación. Es acogedora, gracias a todos los detalles que han incorporado los dueños anteriores. Es amplia y uno se siente inmediatamente a gusto en su bien diseñada sala de estar. La vivienda está muy bien construida y puede resistir perfectamente los fuertes vientos y las heladas temperaturas. Esta es una casa que cada vez te gustará más y pronto descubrirás que te sienta como anillo al dedo. Bueno, ya quiero preguntaros, ¿a quién le gusta más la primera casa? Levante la mano, por favor. Muy bien. La segunda, ¿a quién le gusta más? Perfecto. ¿Y la tercera? Vale, muy bien. Bueno, pues estas 3 definiciones corresponden a la misma casa. Lo que pasa es que están descritas desde 3 sistemas representacionales diferentes. Uno es el visual, otro es el auditivo y otro es el somático. Entonces, ¿qué habéis estado haciendo? Cuando os he estado exponiendo las distintas casas, habéis estado generando imágenes cerebrales, imágenes que no tienen por qué ser solo visuales, también pueden ser imágenes auditivas o somatosensoriales. ¿Y qué ocurre con cada una de los que habéis elegido cada una de las casas? Pues los que habéis elegido la primera, pues tenéis una fuerte preferencia por las imágenes visuales. Entonces, si
os exponen algún tipo de texto o alguien intentara ofreceros algún tipo de producto, todo lo que tenga que ver con que lo visualicéis, que lo observéis, que lo tengáis muy presente en ese sentido, seguramente sea mucho más cercano, que lo comprendáis, lo aceptéis y bueno, y os parezca, y os llegue más esa información. Lo mismo ocurre con el sistema auditivo, con el sistema somatosensorial. Entonces, como hemos observado, generamos imágenes. Cuando pensamos sobre aspectos, cuando nos imaginamos situaciones, generamos imágenes. Pero no solamente las generamos cuando estamos imaginando situaciones o pensando sobre algo, sino que según Damasio y su hipótesis del marcador somático, la cual fue expuesta en el libro El error de Descartes, cuando vamos a tomar decisiones, esas dos primeras fases funcionan de la siguiente manera. Voy a decidir algo y tengo varias opciones. Entonces lo que ocurre es que por cada una de esas opciones genero unas imágenes asociadas a la misma, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que estoy leyendo un artículo en un periódico y de repente veo magníficas vacaciones en el Caribe. Y yo me gustaría irme de vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que tengo la opción de irme de vacaciones o de no irme. Y comienzo a generar imágenes. Me imagino a mí mismo con mi pareja tomando un daiquiri en una playa maravillosa y paradisíaca y genero unas imágenes. Esas imágenes, como hemos visto antes, están asociadas a un componente emocional, tiene una respuesta emocional directa, ¿no? Y muchas veces está relacionada con la memoria y también pues, con la capacidad de razonamiento de las personas. Pero tengo una imagen determinada y tengo una pequeña emoción asociada a esa imagen. Entonces, lo que expone Damasio es que por cada una de las distintas opciones que tengo, genero imágenes. También puedo generar después de esa imagen, la imagen después de que venga de las vacaciones, a mí mismo comiendo espaguetis durante 2 meses porque me he gastado un dineral. Y entonces ya sería una emoción negativa. Y estoy diciendo, oye, ya no sé yo si hacerlo. Pero luego puedo decir, bueno, pues no pasa nada porque voy a tener unos ingresos por aquí. Así puedo seguir pensando, sintiendo, pensando, sintiendo. No puedo seguir en este bucle. Bucle que le llama él emoción-cognición. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengas distintas opciones, las imágenes que genero ya está evaluando un resultado futuro. Simplemente el generar esa imagen, como habéis hecho vosotros antes, ya va a estar produciendo una emoción asociada a esa imagen que habéis generado. Y eso ya marca la futura toma de decisiones. Este proceso, y aquí viene lo interesante, se produce a nivel consciente con lo que además se llama sentimiento, ¿no? Es decir, yo lo veo y digo, jo, estaría yo en la playa ahora, qué bien, o si yo me comiese esta tarta que estoy viendo ahí, que me están entrando las ganas de comérmela, sí, puede hacer directamente a nivel consciente y ser sentimiento, pero también puede funcionar a nivel inconsciente. Y esto es lo más interesante, ¿no? A nivel inconsciente me puede producir una actitud de aceptación o rechazo hacia algo, lo que los científicos llaman la intuición. En esa mayoría de los neurocientíficos ya consideran que la intuición es científica, es explicable, no es cosa de esotérico ni nada similar, ¿no? Sino que la intuición tiene que ver con esta relación entre los procesos inconscientes de toma de decisión y el hacer y el traer actitud de aceptación o de rechazo al consciente. Entonces, la inmensa mayoría de las decisiones que estamos tomando se producen mientras nuestro cerebro funciona continuamente, ¿no? Y voy generando imágenes y esas imágenes me van produciendo emociones. Y cuando llega el momento de la toma de decisión digo, no, por aquí, vamos por aquí seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero vamos por aquí. ¿Qué puede haber ocurrido? Que la experiencia me ha dicho que esa calle está demasiado oscura, o que esa calle, yo qué sé, el nombre no me gusta, o que he visto que, como hemos visto antes, imaginaos, 11 millones de bits por segundo. He visto, pero aunque no ha llegado a mi consciente, porque el sistema intérprete ha dicho esto no es muy suficientemente importante, no molestes al cerebro, que a ver si vamos a gastar más. Entonces, he visto que, yo qué sé, que hay polución, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el error de Descartes según Damasio? Y esto, además me encanta el nombre porque es memoria del futuro. ¿Por qué? Porque estoy generando imágenes como si fuese memoria, como si estuviese retrocediendo, pero son imágenes que no han pasado y que puede que nunca pasen, ¿no? Son imágenes, es una memoria como si fuese la memoria pero del futuro. Entonces, ¿qué ocurre? El error de Descartes era que pienso, luego existo, y lo que dice Damasio es que realmente lo que deberíamos decir es siento, luego existo. No es decir que sí que también puedo pensar, siento, pienso, pero lo que seguro que voy a hacer es sentir. Lo que esa fase sí que va a estar, sentir, luego existo. Entonces, bueno, pues igual, aunque no sea tan glamuroso como el pensador, igual deberíamos de sustituirlo por el sentidor, ¿no? Que es lo que realmente, pues, siempre tenemos presente en nuestro proceso de decisiones. Bueno, y después de todo hablar del cerebro, de la toma de decisiones, ¿qué ocurre con
con las empresas. ¿Cómo lo va a afectar esto? ¿Cómo nos afecta a nuestra gestión y a los distintos procesos empresariales? Bueno, pues vamos a entrar a comentar para qué necesita, por qué esto es importante para la empresa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a preguntar a nuestros clientes, vamos a procurar de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues preguntarles al cliente, vamos a decir, ¿y qué necesidades tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que pasa? Que se lo vamos a preguntar a unas personas, nosotros como consumidores, que funcionamos a nivel inconsciente, que utilizamos heurísticos, que tenemos un sistema especializado en que cuando actuamos de manera totalmente irracional y absurda, busca una explicación. A esa persona, a ese, le vamos a preguntar nosotros a ver por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el pobre intenta colaborar muchas veces, otras veces no, otras veces a ti te lo voy a decir, pero incluso muy motivado y diciendo, venga, que sí, que voy a colaborar contigo, pues el pobre nos dice mentiras, inocentes mentiras, porque es que encima piensa que me está diciendo la verdad. Que sí, que es que lo he comprado porque era rojo, de verdad, que lo sé. No, porque luego te lo pongo rojo y no lo quieres. Y no lo quieres, quieres otra cosa, ¿no? De hecho, fijaos en los adolescentes del estudio, ¿no? Que les poníamos la música y les decíamos, ¿te gusta? Y dice, no, que a mí no me gusta, que te lo aseguro que no me gusta. Es que yo creo que no me gusta. Pero ¿qué ocurre? Estoy sintiendo una emoción fuerte y realmente todavía no sé identificarla muy bien. Y mi sistema intérprete ha dicho, eso es que no te gusta. Eso que no te gusta y no pienses más, ¿no? Pasa a la siguiente decisión de las 35.000 que vas a tomar ahora, no gastes tanta energía. Entonces, le estamos preguntando a una persona que nos está mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el neuromarketing? ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para aplicar técnicas de investigación en neurociencia para obtener información mucho más fiable, información sobre las emociones de nuestro público objetivo, ¿no? Aplicar técnicas, por ejemplo, como esta, ¿no? Como un electroencefalograma, que se lo podemos poner como este es menos glamuroso también que el de la imagen, pero al final recoge la misma información. Y lo que vamos a hacer con las técnicas de neuromarketing es medir directamente esta información del cerebro del consumidor, ¿no? No le vamos a preguntar, vamos a pasar de este tipo de técnicas de investigación, que por supuesto siguen siendo muy interesantes, muy fiables, siguen siendo muy buenas técnicas de investigación de mercados, pero vamos a pasar de este tipo de técnicas a otras en las cuales vamos a obviar a ese consciente, ese 5%, ese sistema intérprete, y vamos a medirlo directamente, ¿no? Para que no se nos ocurra como un experimento, que me digan algo que realmente no tiene nada que ver con la realidad, y cuando el cerebro me lo dice, entonces sí que tiene que ver con la realidad. Entonces pasamos, como decimos, de este tipo de técnicas, que todavía son complementarias, y que ni mucho menos, así como existen personas que dicen que el neuromarketing esto todo se lo cargan, yo no lo creo así, no lo considero así en absoluto, pero sí que este tipo de técnicas pues, nos van a dar una información muy rica. Y cuanta más información tengamos con respecto a todos los agentes que intervienen en nuestros procesos productivos, desde luego el consumidor, uno de ellos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en este sistema que hemos visto lento previamente de funcionamiento, ¿qué ocurre? Pues que hasta ahora, como estábamos investigando en la parte de actuación, estábamos investigando mediante técnicas de observación. Aquí tenemos pues, el Big Data, la observación humana, la observación mecánica, vemos lo que la gente hace, ¿no? En cuanto a la tercera fase, la fase de análisis, aquí tenemos toda la investigación tradicional. Hacemos focus, hacemos encuestas, entrevistas, le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué has hecho esto? Pues lo he hecho por esto, por lo otro, dame razones. Bueno, aquí es donde estamos investigando esta parte cognitiva. ¿Y qué ocurre con esas dos inconscientes? Pues que hasta ahora realmente no se estaban investigando, ¿no? Existen algunas técnicas proyectivas que podían servir para obtener información sobre esto, pero su interpretación, desde luego, pues tiene ciertos niveles es problemática, digámoslo así, o no es unificada generalmente, y aunque se aplica a nivel de investigación social y investigación de marketing, pues las técnicas de neuromarketing se acercan mucho más, porque estamos obviando toda la petición de datos a nivel consciente, ¿no? Y esto inconsciente se tiene que medir pues, con técnicas que vengan directamente pues, del sistema nervioso central o periférico. Y aquí es donde realmente se va a producir la revolución, con la aceptación y con la penetración de este tipo de técnicas de investigación en la investigación empresarial. Bueno, ¿y qué técnicas de neuromarketing se suelen utilizar? Bueno, pues tenemos muy diversas técnicas, aquí he puesto algunas de las más importantes. Existen
sea, habría alguna más, pero estas son las que más se utilizan. Tenemos el electroencefalograma, una técnica maravillosa que se utiliza muchísimo, que a nivel pues, económico es bastante asumible y en investigación empresarial pues, es de las que más se utiliza junto con estas dos de aquí, ¿no? Y luego tenemos la resonancia magnética funcional por imagen. Esta es una técnica de investigación que se utiliza mucho pues, a nivel de investigación académica, universitaria y demás. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral, que fue una tesis doctoral en marketing, en neuromarketing por la Universidad Complutense, llegamos a un acuerdo con el Gregorio Marañón pues, para hacer una investigación juntos y lo hicimos con esta técnica. Llevé a 25 ex amigos, algunos se me quedaron en el camino, un sábado por la tarde, maravilloso, les llevé a la planta -3 del Gregorio Marañón con un plan magnífico. Desnúdate entero, ponte esta batita, te meto en esta máquina, no sé si se han hecho alguna vez una prueba de estas, no sé si se lo han hecho, pero vamos. Básicamente es lo siguiente, estás totalmente pegado, les puse aquí una pantallita y a la mano derecha les puse un ratón para que compraran. Y en la mano izquierda te ponen otro botoncito por si te da un ataque de pánico, que lo pulses y te sacan a todo correr. Y realmente así fue como fue. Y en ese entorno, pues bueno, pues tienes que comprar unos ruidos que tiene esto que es tremendo, pum, pam, pues bueno. Igual no es el entorno más adecuado para a nivel comercial hacer esta investigación, pero esto tiene una técnica que tiene unos resultados maravillosos. Y vemos el cerebro por dentro completamente, qué parte se oxigena, qué parte está utilizando, es tremenda. Y luego tenemos el eye tracking, que esto ya es un clásico, ¿no? que da a una serie de métricas pues, relacionadas con la atención y demás. Estas dos técnicas de aquí tienen que ver con el sistema nervioso periférico, se cogen pues, la electricidad de la piel y la tasa cardíaca, y se utilizan mucho, a mí por ejemplo me gusta mucho utilizar varias técnicas que creo que es como se tiene que utilizar este tipo de investigaciones en neuromarketing, y es combinar 3 o 4 técnicas para ver que los resultados son coherentes, que no está diciendo una cosa A y la otra SO, que entonces algo lo estamos haciendo de manera apropiada y no podemos sacar conclusiones a ese respecto, ¿no? Y esta técnica de facial coding es una técnica que nosotros, por ejemplo, también tenemos dentro de nuestro portfolio de productos, pero realmente existe pues bastante discrepancia en cuanto a pues, los resultados, si son realmente científicos, si algunos dicen, el tema de las emociones, ponernos a describir qué emociones existen, cómo son, cuáles, etcétera, clasificarlas, ya es en sí mismo un lío tremendo. Yo en mi tesis doctoral se me ocurrió poner una clasificación de las emociones desde un punto de vista pues, neurobiológico, y resulta que el director del tribunal catedrático era psicólogo. ¿Y qué hizo? Me dijo, bueno, eso está muy bien, pero el lunes venga usted a mi despacho que le voy a explicar yo cómo son el tema de las emociones, porque no lo tiene muy claro. O sea, ya saber cuáles son las emociones básicas ya nos puede llevar aquí un debate infinito. Entonces, luego, interpretarlas pues no tiene quizás el rigor científico pues, que tienen algunas otras como aquellas. Bueno, ¿cómo se hace una investigación de este estilo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener la muestra. Se suele aconsejar a nivel de segmento pues, un tamaño de 25 y a nivel global 35-40. Por ejemplo, la muestra de adolescentes creo que era 27 o 28. Es que me parece que ya era 30, pero hubo 2 o 3 que por distintas razones no pudieron participar en el estudio y fue pues, directamente unos resultados concluyentes en ese sentido. La tecnología que se elige, pues se elige en base a las características de la investigación que vamos a hacer y al propio presupuesto, ¿no? La resonancia magnética funcional pues es mucho más cara, por ejemplo, que el electroencefalograma. Y los protocolos, el protocolo experimental, pues depende totalmente de las características de la investigación y de lo que se quiere investigar. ¿Cuáles son los retos de neuromarketing y de la aplicación de la neurociencia en la empresa? En primer lugar, tenemos el tamaño de la muestra. Estamos con el tamaño de la muestra como locos. ¿Por qué? Porque tenemos unas muestras mucho más reducidas que lo que son pues, los experimentos, por ejemplo, con un muestreo probabilístico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya se han realizado muchísimos estudios en los cuales nos dicen que en una muestra de 35-40 se obtienen resultados que ya son significativos y que las conclusiones pues, generalmente pues, nos sirven para tomar decisiones. Lógicamente esto no es extrapolable, no es un muestreo probabilístico, pero nos sirve para tomar decisiones y para acercarnos a la realidad. Pero fijaos, siempre estamos diciendo de la certeza científica de la que estamos hablando, ni mucho menos decir esto es así, ¿no? Ni mucho menos hablando del cerebro, pero aunque siempre tenemos espinita con la muestra, estas muestras ya están muy bien, incluso con menos, hemos visto con 25, ya pudimos ver que One Republic, Apologize iba a ser un exitazo total. Las consideraciones éticas y la mala imagen que tiene. La mala imagen, por supuesto,
Cuando hablamos de que te doy al cerebro y toco aquí y vas a comprar, hacer lo que me dé la gana, pues por supuesto, además de que es ciencia ficción, estamos generando mala imagen. Las consideraciones éticas sí que son muy importantes. Siempre cuando vamos a investigar, pues tenemos que seguir unos protocolos determinados de información y a nivel ético, pues que son muy importantes, y aquí todavía más. ¿Por qué? Porque vamos a obtener información directamente del cerebro. Los experimentos de neuromarketing, como luego espero hacer ahora uno de ellos, va a ser, te sientas aquí, te pongo esto y tú ves esto. Bueno, ¿y qué hago? No ves nada, tú lo ves. Lo ves y ya está. Y nosotros cogemos información. Esa información es encima del inconsciente de una persona. Así que a nivel ético, pues tiene unas consideraciones que muchas veces tenerlas muy presentes e informar. En tercer lugar, la dificultad para comunicar los científicos y los profesionales de marketing. Por ejemplo, los doctores, en cuanto hacemos un estudio, son muy cautos, y esto lo vi en el estudio con el Gregor de Marañón. Y por supuesto, el último, pues la falta de acuerdo entre los investigadores con respecto a los estándares. Y para mí este es quizás el reto que tenemos más importante. Bueno, ¿y cómo se aplica esto? ¿Dónde lo podemos aplicar en la empresa? Para ver atributos determinados, ¿no? Hacer un test de atributos, o para ver en un lineal la visibilidad de nuestro producto. Esto se ve, llama la atención. La experiencia de usuario en el punto de venta, en el centro comercial. Bueno, pues aquí las posibles actuaciones pues son muy amplias también. Bueno, el tema del entretenimiento y demás, bueno, pues aquí desde luego el campo sí que es totalmente revolucionario, ¿no? Ya hemos visto que hace 15 años, ni más ni menos que 15, en la universidad ya estábamos investigando si una canción iba a gustar y ya podíamos saber si iba a gustar, ¿no? Lo que ocurre es que yo todo esto, cuando llevo mucho tiempo hablando de este tema, incluso en congresos de marketing, en el año 2012 en AEMARC pues pusimos algo similar a esto y dije, es que estamos midiendo el 5% solamente con las técnicas tradicionales. Me miraban como diciendo, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo, desgraciado? ¿Tú te das cuenta? Digo, pues sí, es que realmente el cerebro es así. El cerebro, estamos midiendo una parte muy reducida y casi todo son emociones, ¿no? Entonces ya somos capaces hace ya tiempo de medir si una canción va a gustar, y ahora pues esto está llegando a nivel empresarial. Ya lo hemos probado, testado, mirado, y ahora está penetrando a este nivel, ¿no? Pero imaginaos, por ejemplo, a nivel de juego, ¿no? La jugabilidad o la experiencia de usuario en un juego. ¿Le está gustando o no le gusta? ¿Se aburre? ¿Está enfocado? ¿No entiende nada de lo que está pasando? Este punto da una situación de estrés de decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Hasta qué punto tiene engagement esta escena? Los guiones de series, ¿no? Decir, ¿y ahora qué tiene que pasar? ¿Con esta pareja qué ocurre? ¿Siguen igual? ¿El chico se va a vivir a Australia o la chica le deja porque se ha enamorado de otro? ¿Qué es lo que, cuál tiene que ser la línea argumental que haga que mi público objetivo esté enganchado y diga, bueno, no puedo vivir sin esto, quiero seguir viéndolo, a ver si ya está el próximo colgado o a ver si ya está lo que sea y puedo verlo, ¿no? Bueno, a nivel de películas, etc. Y tenemos pues unas aplicaciones que realmente pueden ser también muy importantes. En política, bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? El análisis de los discursos, de las comunicaciones, los atributos percibidos inconscientes. Aquí podemos trabajar mucho con los test de asociación implícita y decir, la palabra honestidad, ¿a quién de estas 5 personas está unida, ¿no? O la palabra, yo qué sé, educación o ignorancia o lo que nos dé la gana, ¿no? Podemos ver dónde estamos mirando, qué emociones nos despierta, cuando hablamos de algo determinado. Es decir, hablamos de esto y que lo ha entendido el público objetivo, cuál ha sido su reacción emocional, ¿no? En este sentido, nosotros hicimos con mi amigo y socio Íñigo González, amante del neuromarketing, hicimos un estudio en diciembre de 2018 utilizando estas 3 técnicas, el eye tracking, la glutancia de la piel y la tasa cardíaca. Y en este estudio, que fue antes justo de que se dieran resultados de Vox, un subidón tremendo que le daban pues más o menos 2, 3, 4 escaños en las encuestas, pues nos salió que había una respuesta por parte de los votantes de PP Ciudadanos muy positiva tanto a las imágenes de Santiago Abascal como a las imágenes de Vox. Y teníamos una previsión de que iba a ser muchísimo más elevada la subida con respecto a lo que estaban las encuestas. ¿Qué ocurrió? Pues que me dio el ataque de científico y dije, es que la muestra es reducida a 40 y no sé cuántos. ¿Cuántos teníamos? 40 y no sé cuántos, algo así. Es que él es mi compañero. Todos los días me lo recuerda 3 veces por semana.
encima es periodista, ¿qué ocurre? Me dijo, ¿cómo nos sacamos esto en ese momento a la luz todos los días? Me decía, pero hay que publicarlo. Y yo, no, que esto es una locura, que ya verás, que sí, que yo hago una nota de medios. No lo hicimos. ¿Y qué pasó después? Subidón, ¿no? Y realmente era tan... O sea, ya llego hasta el punto de decir, es que hay que tener cuidado, que es que llevamos un par de añitos, a ver si vamos a meter la pata hasta el fondo, a ver si, catapum. Ya, esto lo puedo decir ahora, pero en su momento, desde luego, solo me lo recuerda tres veces por semana, 4, algo así, ¿no? ¿Cómo no publicamos esto? Bueno, no volverá a ocurrir. ¿Y qué más podemos hacer? Por ejemplo, evaluaciones de la marca a nivel emocional, de la identidad corporativa, ¿no? Es decir, esta marca, ¿con qué está asociada? ¿Con qué palabra? ¿Con qué idea? ¿Con qué imagen? ¿Con qué deportista? ¿A quién tengo que poner para que mi público objetivo diga, pues sí, ¿con quién pega más Rafa Nadal o Pau Gasol? ¿Con qué marca? ¿No? O yo como marca, mi público objetivo, ¿quién considera que es más apropiado? A nivel inconsciente, a nivel emocional. Bueno, y por último, a nivel digital, pues bueno, podemos hacer muchísimos estudios también, ¿vale? De análisis emocional de la navegación web, si se comprende, si la usabilidad es la apropiada, si el diseño es el adecuado. Aquí hemos hecho pues, una serie de investigaciones que luego pues, comentaré alguna, ¿no? De dónde miramos después, cuánto tiempo estamos, nos produce estrés, y digo, ¿dónde se da el buscador? ¿Dónde está aquí el...? Pues todo esto lo podemos medir a nivel emocional. ¿Cómo serían unos resultados estándar que podemos tener de esto? Algunas de las métricas que podemos sacar. A mí esta me encanta, parece un mapa de posicionamiento habitual y normal, y no es nada espectacular, pero lo que nos está diciendo aquí es los distintos estímulos que estoy planteando, está comparándolos con dos niveles, con la valencia y con la activación o intensidad, ¿no? Y está diciendo, esto tiene una emoción positiva y cómo es de positiva, o negativa y cómo es de negativa. Es muy, muy positiva, muy negativa, y a nivel de intensidad, por ejemplo, de 0 a 10, cómo es de fuerte, ¿no? Entonces, imaginaos, yo puedo poner distintos estímulos, distintos anuncios, puedo poner mi marca y la de la competencia, y aquí me va a salir y me las va a comparar todas y voy a ver cuál es la que está produciendo un resultado emocional más positivo, ¿no? O más intenso a nivel inconsciente, por supuesto, ¿vale? Entonces es una métrica que a mí personalmente me encanta. Estas pues son ya también un clásico, podemos ver, ¿no? Pues las áreas de interés, los heat maps, dónde miramos primero, dónde miramos después, si miramos pero luego al gato, luego al perro, ¿cómo hacemos con esto? También lo podemos hacer con el ratón, ¿no? Y si pasamos el ratón por encima del perro y luego vamos al gato, o con los clics, bueno, pues una serie de métricas que podemos calcular, ¿no? Como os comentaba, cada uno la calcula de la manera que lo considera apropiado. Voy a terminar pues, viendo algunos tipos de productos y de aplicaciones de productos de neuromarketing. Tenemos la empresa Luxora Concept, que pues, os comentó que quería medir las emociones en los eventos y se ha desarrollado un producto en el cual, pues, aplicando esta serie de técnicas, ¿no? El electroencefalograma, eye tracking y sobre todo GSR y heart rate, lo que hacemos es pues medir el impacto a nivel emocional de las audiencias, de las ponencias, de los mensajes, etc. Y con esa solución se puede medir pues, aspectos como el engagement, la memorización, es decir, que cuando una persona en un evento está acudiendo, está hablando, está observando cuál es, por ejemplo, pues, la disposición de la comunicación y demás, pues se pueda pues hacer una medición emocional de todos estos estímulos. ¿Qué más? Por ejemplo, pues una televisión relacionada con el juego, que se ha hecho pues, un estudio en el cual se ha analizado la respuesta emocional a distinta publicidad que se quería a nivel de pretest, ¿no? Y se ha medido ahí pues, la valencia, intensidad y el engagement. También las técnicas, como podemos observar, pues son las mismas. Esas 4, electroencefalograma, eye tracking, conductancia y tasa cardíaca. A mí me parece que cuando se va a hacer un estudio de neuromarketing se debe siempre hacer pues aplicar un número de técnicas lo suficientemente importante. ¿Qué está ocurriendo? Yo lo estoy observando que, bueno, como está llegando realmente la neurociencia a la empresa, están surgiendo algunas empresas que con una técnica de estas lo que ofrecen son una serie de productos o de métricas que no las pueden calcular realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay métricas que no permiten, por ejemplo, si queremos medir la valencia emocional necesitamos un electroencefalograma y con estas de aquí, con estas no las podemos medir. Entonces yo estoy viendo resultados con eye tracking, ya decir la valencia emocional, lo cual es un disparate, o con técnicas que son del sistema nervioso periférico,
pues medir ese tipo de métricas, ¿no? Y ya pues hay empresas que por un pastizal analizan algunas hormonas como la serotonina y nos dicen si gusta o no gusta. Cogiendo la serotonina y aislándola como si fuese eso algo sencillo, ¿no? Pues bueno, yo en ese sentido siempre creo que hay que combinar una serie de técnicas para tener un resultado coherente. Y bueno, ¿qué hicimos también con esta empresa? Pues los elementos de comunicación y de PLV en lugar de venta también medimos aspectos como la atención, qué era lo que nos llamaba la atención y qué se iba a memorizar, y también atributos de producto, ¿vale? Relacionados con el producto. Por último, pues comentar un estudio que también hicimos de comparación de dos web de hoteles, en la cual, pues, en este, por ejemplo, no utilizamos el electroencefalograma y teníamos solamente pues, estas tres métricas, en las cuales pues, medimos las mapas de calor y por dónde se miraba y dónde se miraba en cada uno de los momentos, las áreas de interés y la intensidad emocional. Por ejemplo, con estas técnicas, pues aquí no podemos medir la valencia o el engagement, ¿no? Porque no podemos medir directamente el sistema nervioso central. Entonces aquí lo que interesaba era un estudio relacionado con el diseño web y queríamos ver, pues, por ejemplo, qué era lo que llamaba la atención. Aquí, iba a decir curiosamente, pero no era curiosamente, la oferta que estaba en el centro llamaba muchísimo la atención y se miraba mucho también a los dos buscadores, se miraba mucho y bueno, y sacamos una serie de conclusiones que fue interesante pues, para diseños futuros de páginas de web de hoteles. Y bueno, para terminar simplemente decir pues, que en el futuro vamos a precisar comprender el cerebro humano. Si queremos obtener datos que sean reales, datos que se acerquen a nuestra manera, al idioma del cerebro, vamos a tener que ir más allá de lo que la gente piensa y vamos a tener que investigar también lo que la gente siente y sus emociones a nivel inconsciente, que son la inmensa mayoría. Bueno, pues dicho todo esto, y antes de pasar a las preguntas que están aquí, la siguiente, pues me gustaría hacer un pequeño experimento y para ello pues quiero coger a una persona que tenga el pelo corto, por ejemplo. ¿Te animas? Venga, vamos, gracias. Esto es un experimento que está hecho en modo demo, porque ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tendríamos que hacer es ponerle una situación de calma total, tendríamos que llevar al mood a su estado, vamos a decirlo, base, para que no esté en esa situación de activación como va a estar ahora, que probablemente al principio esté muy alto, o incluso tengamos una respuesta pues, que no tenga muchas oscilaciones. Así que, lógicamente, le he cogido aquí y te lo agradezco mucho que haya salido, comillas, voluntario, comillas. Pero es un experimento pues, que simplemente es a modo de demostración, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner un anuncio. Te voy a poner estos auriculares. Uy, madre mía, no sé si los auriculares los dan. ¿Sí? A ver. ¿Así? ¿Sí? ¿Puedes? Vale, genial. A ver. Eduardo y tú sois amigos desde hace 8 años. Hoy esta red social me ha recordado que somos amigos desde hace 8 años. Mira. Me ha hecho gracia, porque 8 años son los que teníamos cuando fabricamos nuestro guardia antimayores. Mira el tiempo que pasamos allí. Pero eso ella no lo sabe porque antes no nos daba por geolocalizarnos. Como tampoco sabe las collejas que te daba. Ni que tú nunca me las devolviste, porque eres vengativo. Esta red sabe que ahora te gusta el pádel, cosa que yo no sabía. Pero apuesto a que no tiene ni idea de las cosas que te dan miedo. Pero mucho que te aterra hacer daño a los demás. Sobre todo a los amigos. Por eso supongo que es incapaz de entender por qué llevamos tanto tiempo sin vernos. Pero no la culpo. También a mí me cuesta entenderlo. Así que ya que esta red social sabe tan poco de nosotros, me ha parecido que quizá no sea el mejor lugar para decirte todo esto. Rua vieja. Tenemos que vernos más. Bueno, entonces, ¿qué hemos medido? Aquí tenemos, en esta escala,
Además ha salido muy bien el experimento porque tenemos que ver que aquí la escala es muy reducida. Estamos midiendo todas estas métricas. Las métricas en concreto son, la de arriba del todo es estrés, engagement, interés, excitement. Aquí el interés es la valencia emocional y el excitement es la intensidad emocional. Focus, lo enfocado que estaba, y la relajación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, hasta aquí, más o menos, que hemos medido, en cada una de las situaciones, fijaos, el estrés ha comenzado, estabas tranquilo, pero te ha estresado y ha subido bastante. ¿Lo ves? Has tenido un punto ahí al principio que te ha estresado. En cambio, el interés ha bajado, ¿no? Esa valencia, pero luego ha habido picos que ha subido muy fuertemente. Y, por ejemplo, podríamos decir que ha habido momentos, ¿no? Que probablemente esté por aquí el final, no sé por dónde ha terminado, pero que el final pues, te ha emocionado y has tenido pues, una respuesta emocional, vamos a decirlo, intensa. Focus, pues has estado más o menos centrado, has empezado has estado menos enfocado, pero luego has subido y has estado pues, bastante enfocado en todo el rato. Al principio has empezado un poco más nervioso, pero luego has bajado y has estado relajado, ¿no? Salvo ahora al final, que igual esto de aquí pues, tiene que ver con cuando te has quitado los cascos o demás, porque muchas veces los movimientos físicos, o hacer cosas, o estornudar, o desde luego ponerte a gritar, o incluso parpadear, pues tiene su reflejo en el resultado. Aquí podemos ver, mira, ahora que estás parpadeando, que te estás moviendo, aquí pues podemos ver las respuestas de cada uno de los distintos canales, ¿no? De cada uno de los canales que se está haciendo. Entonces, si parpadeas, si te mueves y demás, se puede meter ruido dentro del canal, ¿no? Esto depende también del proveedor, pues y todos tienen su capacidad para eliminar ruido, pero si hay mucho ruido, pues a veces es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, este tipo de investigaciones con esto, pues es muy difícil hacerlas corriendo, moviéndote, o sea, podemos mirar cosas, pero si estamos andando y moviéndonos, pues generalmente el ruido suele ser tan grande pues, que influye en los resultados, ¿vale? Y luego también podemos medir las distintas ondas por cada uno de los canales. Podemos venir aquí y decir, vamos a ver este canal, el nodo, los nodos que están en el cerebro, pues podemos ver los distintos tipos de señales, que cada una de ellas están relacionadas pues, con un aspecto determinado que no voy a entrar a valorar, porque si no estoy una hora hablando de esto y tengo mucho rollo, pero bueno, que tiene que ver pues, con este tipo con distintos atributos que podríamos decir. Y ahora sí que con esto llego al final.